Entonces, bueno, muy bien. Ahora entonces vamos a hablar del manual. Bueno, del manual de inscripción y habilitación de prestación de servicios de salud. Paréntesis chiquito, ya le copié toda la información. Ya la llevó Luisa para colocarla en la plataforma para que ustedes la tengan ya de primera mano. Le hice la corrección en la diapositiva anterior que quedó fuera de contexto y de lugar. Ya la vamos a ver en su contexto, entonces ya pasamos por ahí derecho, pero ya organicé, era la única que tenía así como medio loquita por ahí perdida. Bueno, los servicios, ustedes saben, se organizaron por servicios, para los que no han venido acá, ¿cierto? ¿Doc? ¿Doc? Se hizo un esfuerzo muy grande en definir los servicios, sobre todo para ustedes que no habían venido a esta conferencia. Por primera vez en el país se definen los servicios, ese esfuerzo nunca se había hecho. Y ustedes ven que en la 2003 se mejoraron algunas definiciones también. Ustedes vieron que se mejoró el alcance y la definición también. Se amplió el concepto, ya estaba en la 1441 de medicina general, ¿cierto? A consulta externa general, se unificaron criterios y se mejoraron los de transporte asistencial aéreo. Además se reubicaron, como ya les voy a mostrar, porque también eso estaba mal ubicado. Y se reorganizó el manual y sigue siendo un solo manual. Énfasis en esto, la responsabilidad del prestador, dice. El prestador de servicios de salud que habilite un servicio es el responsable del cumplimiento de todos los estándares aplicables al servicio que se habilite, independientemente de que para su funcionamiento concurran diferentes organizaciones o personas para aportar al cumplimiento de esos estándares. En consecuencia, el servicio debe ser habilitado únicamente por el prestador responsable del mismo y no se permite una doble habilitación, ¿cierto? Esto también, para hacer claridad, esto ya estaba en la 1043, se retoma nuevamente en la 2003 y se precisa el campo. Todos los servicios, ustedes saben que el abordaje sigue siendo el mismo. Comenzamos un abordaje de servicios con todos sus estándares y para todos los servicios. Se mejoró la redacción, ya vamos a mirar en algunos temas, en talento humano, en infraestructura, en dotación, que se mejoró, ya lo vamos a ver particularmente. La estructura no cambia, sigue siendo grupo, servicio y modalidad. Aunque a mi gusto todavía sigo insistiendo en que debe haber un subgrupo. Sigo insistiendo en que debe haber un subgrupo para darle mayor claridad a aquellos servicios que se desagregan. Sigo insistiendo en eso, de pronto los asistenciales me copian, ustedes saben que yo no soy de la parte asistencial, entonces me copian sobre el tema para hacer una posible desagregación ahí, para mirarlos mucho mejor, y inclusive en codificación. El concepto de servicio se mejora, se precisa y se tiene por primera vez también una definición: conjunto de recursos, insumos, procesos y procedimientos organizados y autorizados con el objeto de prevenir enfermedades, promover, mantener y recuperar y rehabilitar la salud de las personas. Igual que en la 1441 se excluyó la educación, se excluye lo de vivienda, lo de protección, alimentación y apoyo a la justicia. Nuevamente se insiste en ese tema. Ya el manual, propiamente en lo que es su conformación y la estructura de los servicios. Les voy a mostrar lo que cambió y lo que se agregó, de una vez ya está ahí. Entonces, mire, desaparece consulta externa de medicina. Bueno, primero decirles que siguen siendo los 8 grupos, ¿no? Protección y detección temprana, protección específica y detección temprana, consulta externa, urgencias, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, internación, quirúrgicos, transporte asistencial y otros servicios. Siguen siendo los mismos 8 grupos. Del primer grupo, por eso es que yo les digo que aquí debería haber un subgrupo, porque ahí se desagregan en los que son de protección y los que son de detección. Entonces sí ameritaría hacer un subgrupo en esos dos.
Inclusive en algunos otros servicios también es posible pensar en eso también. Bueno, desaparece entonces en consulta externa el tema de consulta externa de medicina estética. De lo nuevo que se agrega en apoyo diagnóstico y complementación terapéutica la endoscopia digestiva. En internación, la internación hospitalaria e internación parcial para atención de consumidor de sustancias psicoactivas. Digamos que estos fueron los servicios que más transformación tuvieron, más desarrollo tuvieron. Ya estaban antes de la 1441, pero cuando salieron los habían eliminado. Entonces, nuevamente se retomó ese trabajo que se había hecho para paciente consumidor de sustancias psicoactivas y se incluyó todas esas otras formas o modelos de atención que no se habían cogido allá. Los quirúrgicos siguen igual. Transporte asistencial, ¿cierto? Entonces ahí la observación que hacía el doctor Trujillo pertinente es que se organizó, se llama transporte asistencial básico y medicalizado. Y ahí se incluyeron las modalidades, que como les voy a mostrar, estaban en otra parte, como modalidades. Aquí lo que se hizo fue integrarlas al grupo que corresponde. Entonces aquí quedó transporte terrestre, marítimo o fluvial y transporte aéreo. Recordarles que la habilitación del transporte marítimo o fluvial y aéreo tiene la connotación de habilitación de carácter nacional. O sea, se inscriben en una sede única y la prestación de los servicios la podrán hacer a nivel nacional. De lo nuevo, atención domiciliaria para paciente agudo, atención de consumidor de sustancias psicoactivas, atención ambulatoria de consumidor de sustancias psicoactivas y atención institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias psicoactivas. Digamos que eso es dentro de los principales cambios dentro de los 8 grupos. Ya les mostraré en el resumen final qué quedan y cuántos servicios quedan, porque también hice un comparativo entre lo que queda. Tema de controversia, el proceso de esterilización, ¿cierto? Recuerden que la Secretaría de Salud de acá sí había adoptado mediante una circular que el proceso de esterilización se habilitaba, pero en todo el país no era entendido así, porque no tenía esa precisión. Aquí ya se precisa, se dice el proceso se habilita, punto. ¿Se habilita cómo? En las condiciones que lo establezca el servicio que usted presta, que eso tiene que ver con su complejidad en el servicio, ¿cierto? Pues no se necesita una central de esterilización, porque allá le dirá, usted lo puede contratar, usted puede tener esto, lo otro, pero allá se lo dice específicamente en cada servicio. Pero aquí surge un nuevo tema, que es la habilitación de procesos. Eso, en la concepción que veníamos manejando de habilitación de servicios ya cambia, porque entonces ya, eso ya es pensar en que se van a habilitar procesos. ¿Y qué procesos más? Digamos, de los que estamos contemplando hoy como servicios, deberían ser habilitables como proceso. Por ejemplo, yo diría uno, transfusión sanguínea podría ser, ¿cierto? Que sería como... ¿Eso es servicio? Bueno, entonces, no, yo le pregunto a él si eso es un servicio. Mire lo que él me está diciendo, eso es un proceso. Entonces son de los que ameritarían también tener como proceso. Pero también recuerden ustedes que en esta norma, en algunos aspectos, y en el tema relacionado con talento humano, nos metimos en procedimientos. Sedación, por ejemplo. Entonces mire que ya la norma ya nos está haciendo una exigencia más explícita en algunos aspectos, que implicarían reorganización de este nuevo manual, ¿cierto? Alguien me preguntaba ahora, yo le decía al doctor, yo espero que en 2 o 3 ajustes más estemos listos para tener una norma más aterrizada. Ay, eso nos va a costar. No lloren por eso, no, aquí no nos va a costar. Lo que nos interesa a nosotros es que eso quede bien y que sea sostenible, ojalá durante mucho tiempo más. Es la primera vez que en el país se hace un ejercicio. Al principio todo es traumático, ¿cierto? Así fue cuando se creó el mundo. Al principio todo era un caos. Después de que se organiza, sigue siendo un caos, pero bueno, mejorado.
Pero digamos que aquí vamos a tener que sufrir por ese tránsito de ir mejorando la norma. Nunca será un proceso finalizado o acabado. Recuerden ustedes que la misma filosofía del sistema establece que es un ciclo PHBA, ¿cierto? Usted cierra uno, vuelve y abre otro. Entonces va en ese engranaje construyendo sobre la base de que usted está haciendo, ¿cierto? Que a veces no podemos avanzar. Lo comentaba ahora el doctor, pero ¿por qué? ¿Cuándo vamos a hablar aquí de la capacidad estatal? Doctor, todavía el país no tiene la madurez suficiente para que pensemos en eso que es tan importante y que representa riesgo. Por supuesto que sí, pero entonces toca hacer un proceso de maduración primero. Yo esperaría que unos 5, 10 años más todavía en madurando ese tema para llegar a ojalá obtener unos estándares mínimos que definan en algunos servicios, ojalá de alta complejidad, cuál es el personal que se necesita, cuál es la capacidad instalada que debe tener esa institución de acuerdo con el riesgo que maneja y todas esas cosas, ¿cierto? Sería lo ideal, pero todavía nuestro país, como le decía yo allá, le preguntaba, ¿y usted sabe dónde queda tal municipio? Entonces es buscar también dentro de esas condiciones que tiene, digamos, de especiales el país en algunos municipios, que todo se dé, porque les mostraba que el manual es para todo Colombia. Modalidades, entonces mire, allá estaba terrestre, aéreo, marítimo o fluvial, inclusive estaba separado marítimo o fluvial, ¿cierto? No, aquí ya la norma le dice, esto va para su sitio correspondiente dentro del grupo que debe pertenecer, no es una modalidad. Ahora vamos a ver los cambios en los servicios. ¿Qué cambia en los servicios? El primero que de entrada cambia es este, ¿cierto? El consulta externa de medicina estética. Razones por las cuales se retira. Mucha presión. Sí, mucha presión. Definitivamente eso hay que decir la verdad. Una presión exagerada, una presión desbordada. Los feudos tienen poder y mucho poder todavía. Hay que debilitarlos en la medida que fortalezcamos las herramientas y no había forma de pelearlo, digamos, decentemente con evidencias. Entonces, reculamos, está bien, no hay problema. Se pierde en batalla, no se pierde la guerra, pero vamos a prepararnos mejor. Esto es un aviso. Así como nos llaman a que nos preparemos bien cuando hagamos las cosas, pues eso lo vamos a hacer. Pero vamos a dejar ciertas cositas en el camino que comienzan a marcar qué exigencias deben tener algunos servicios en tratándose de este tipo de procedimientos que abordan, ¿cierto? Porque de todas maneras nosotros tenemos que garantizar ese riesgo. Entonces vamos a ver en procesos prioritarios qué nuevo hay por ahí, ¿cierto? Bueno, entonces se retira, no más discusión sobre el tema, pero sí van a quedar algunos criterios que se establecen, sobre todo aquí. Cirugía de mediana y de alta complejidad. Dice, adicional a lo establecido en servicios quirúrgicos de baja complejidad, él cuenta con, que ya dijimos, ¿cierto? Especialistas según los servicios que ofrezca la institución, médicos con especialidades quirúrgicas que cuenten en su pensum o formación académica adicional con entrenamiento, ya vamos a hablar de esto, en procedimientos de cirugía estética directamente relacionados con su especialidad, podrán realizarlo. Si ofrece cirugía oncológica, entonces cuenta con el especialista o con uno que haya adquirido en su formación, su entrenamiento. Entonces aquí lo que le está diciendo, tiene que estar relacionado con su especialidad, primero. Y si usted tiene un entrenamiento que lo haya hecho en formación dentro de lo que es el marco de su especialidad, la norma ya le está diciendo, hágalo, ¿cierto? Porque es que ese es el otro problema, que es que le puedo coger, que es que no le puedo quitar, que hermano, si usted se formó en eso, lo sabe hacer y se entrenó, hágalo. Recuerden que estamos en lo mínimo y recuerden que estamos, de pronto, tenemos que resolver algunas situaciones difíciles en algún sitio donde no encontremos quién lo resuelva.
que eso era lo que los médicos estaban haciendo cuando los llevábamos médicos, es decir, de servicio social obligatorio, les decíamos, resuelva, y no podía resolver porque la norma lo limitaba en su actuar. Entonces, ante esas reclamaciones, fue importante haber evaluado la situación y decir, bueno, si usted está formado, si usted está entrenado, si usted hizo en su práctica eso, hágalo. Recuerde que usted está asumiendo un riesgo en la prestación del servicio de salud. Pero si lo hace, si lo puede hacer y ha sido entrenado, hágalo, le está diciendo la norma. Servicios, entonces, de medicina estética se retira, pero se precisa en procesos prioritarios y en consulta externa, ¿cierto? Miren, ahí lo dejo más claro. Citología cérvico-uterina, se ajustan los perfiles en el estándar de talento humano. Allá les dejé en la que le dije que no circulara al principio, todo el Excel. No se preocupen si no está el 2003, eso no se preocupen. Allá lo que usted tiene que mirar es qué cambió, porque está el comparativo 1043, 1441 y 2003, y al final dice el por qué, ¿cierto? El por qué se cambió, el por qué se retiró o el por qué se mejoró. Yo les quiero pedir un favor, como este es material no circulable para todo el mundo, les quiero pedir el favor de que sean responsables en su manejo. Si bien es cierto, eso es una herramienta que cualquiera la puede construir porque esto ya es público, tampoco es cierto que las herramientas o los instrumentos que uno maneje sean de dominio de todo el mundo. ¿Sí me entiende? O sea, un manejo, esto no se lo circulen a los estudiantes, por supuesto, sino es para una herramienta de trabajo de ustedes, para facilitarles su trabajo y minimizarles tiempo, porque muchos de nosotros no tenemos mucho tiempo. Pero sí tenemos que ir bien preparados porque allá nos van a hacer exámenes. Recuerden que los estudiantes saben más que nosotros no sabemos más que ellos. No partan de bases falsas. Ellos saben mucho más que nosotros y siempre vamos a ser fogueados es por ellos. Entonces tenemos que estar muy bien preparados en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Allá no nos vamos a asustar. Quimioterapia y hospitalización de mediana y alta. La inclusión del perfil de hematólogo para oncología, nuevo también. Optometría, la inclusión de la lámpara de hendidura en el estándar de dotación. Allá dice, se lo habían volado, o sea, lo quitaron. Tocaba incluirlo porque eso es importantísimo, entonces había necesidad de incluirlo y se incluyó. Ese ya estaba en la 1043. Urgencias de baja y mediana. Se precisa mejor la interdependencia. En eso también un avance fundamental en la 2003. En el servicio de consumidor de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces, se le realizó cambio en atención del consumidor a sustancias psicoactivas. Ustedes ya vieron dentro del marco general de los servicios cómo fue la agregación de esos servicios que se hizo para los pacientes consumidores de sustancias psicoactivas. Yo digo que ojalá lo mismo se hiciera para salud mental y otros, digamos, servicios que ameritarían hacer una precisión mejor de esos servicios. Hay que trabajar mucho más en eso. El criterio de rampas, ascensores para IPS, lo definido en la resolución 1043. Se retoma nuevamente el concepto. Yo lo que quiero es que revisen si la redacción quedó bien, porque ahora la vamos a mirar y a mí me parece que esa redacción no precisa, yo no sé, no la encuentro como acomodada y entendible a lo que uno pudiera entender, no sé, es mi apreciación. La guía de práctica clínica, se aclara el concepto y el alcance hacia los prestadores. Ya vamos a ver cuáles deben adoptar, cuál es la sugerencia del ministerio en estos temas, también, ya la vamos a ver puntual. En el programa de atención de salud para víctimas de violencia sexual, se definieron criterios de atención específica, esto también es nuevo. Entonces, en un contexto de estándares, ya les voy a mostrar cómo quedar. Odontología, talento humano, se retiró el criterio de implantes. En odontología, en la parte de infraestructura, la eliminación de áreas para entrevista, posetas sanitarias y discriminadas por sexo, ¿cierto? Unidades sanitarias, entonces, que baño para hombres y baño para mujeres.
Servicios interdependientes, toma e interpretación de radiografías odontológicas, esto es lo puntual. En servicio farmacéutico, en talento humano, lo que estaba establecido en la normatividad vigente y lo que se tenía previsto en la resolución 1403 del 2007 y el decreto 2200 del 2005. Doc. Eso es lo que quiero que miren. No. Jurídicamente ya está muerta. Aquí lo que estamos diciendo es que cogimos y copiamos lo que estaba allá y lo trajimos acá. O sea, eso ya no está vigente. Derogado. Está viva la 2003. Ni siquiera la 1441 está en un proceso de transición. Sí. No, recuerdan que muchas de las observaciones que hicimos cuando hicimos el primer foro aquí, el primer taller, es que ustedes decían, mire, pero es que en la 1043 estaba bien, ¿para qué le fueron a quitar eso que decía la 1043? Y eso fue tema también de la revisión que se hizo, coger nuevamente el 1043 y bueno, ¿dónde fue que le mutilamos qué? Y volver a revisar eso. Por eso en la herramienta que le dejé a Fernando es que ustedes encuentran qué teníamos, cómo quedó en la 1441 y cómo queda en la 2003. Es posible que la redacción también se haya mejorado, pero el concepto central se toma tal cual estaba en las 1043. Bueno. Laboratorio clínico. Entonces, ajustar la clasificación de complejidad. Entonces, de acuerdo al acuerdo y a la resolución 5521. Otra precisión que le quiero dejar a ustedes los docentes. Recuerden que la 2003 no es un cajón, ¿cierto? El límite no es la 2003. La 2003 es un marco de referencia de normas. Entonces, ¿qué le dice a usted? Le dice, mire, vaya al acuerdo tal, vaya a la resolución tal, vaya al decreto tal. ¿Sí ve? Es referente de normas, que eso es lo otro importante que trae la 2003, desde la 1441. Son referentes a normas que precisan o regulan un determinado servicio o un determinado estándar, ¿cierto? Cirugía ambulatoria, interdependencias. Se organizan en servicios en cuenta con disponibilidad y se elimina el requisito de hospitalización para cirugía. Por eso le digo que hasta, bueno, pero Doc, yo le digo, pero grave, pero en procesos prioritarios, no, pero ahora miremos guías y protocolos, espérense, ahora miremos en procesos prioritarios guías y protocolos, porque es que de alguna manera había que amarrarlo a algo, no dejarlo suelto, en exigencias de hospitalización. Entonces, espérese un momentico, porque si bien es cierto, aquí se elimina como servicio y su interdependencia, pues ahora no lo vamos a dejar suelto. Vamos a documentarnos mejor en lo que dice el señor ministro, vamos a concertar más este tema de cara a las presiones también que hay y a los intereses que hay, pero no podemos dejar esto que siga pasando lo que viene pasando, que se nos mueren nuestros pacientes por el alquiler de las salas de cirugía. No podemos seguir haciendo eso. Se refuerzan procesos prioritarios, entonces ya dijimos hospitalización para cirugías plásticas y estéticas. Ah, bueno, un momentico aquí, se eliminó el requisito, ¿no? Esterilización. Se precisa el alcance del proceso de habilitación para prestadores, se retira la precisión de líquidos como medio de no indicado de esterilización y incubadora disponible. Cuando ustedes vean el comparativo van a verlo allá. Bueno, un ejemplo de lo que se hizo con un servicio, que ustedes van a encontrar allá más campo. Entonces se cogió el servicio, se revisó frente a lo que había en la 1441 y se propuso una redacción diferente. Y esto fue lo que aparece aquí. Ese es uno de los ejemplos. En lo que ustedes tienen allá en la matriz en Excel, ustedes van a encontrar el por qué. ¿Cuál fue la discusión que se dio alrededor del tema y por qué se modificó? Venga, oyéndonos a la anterior, en la esterilización yo
¿A las 20 anteriores o a la anterior esta? No, solo esta. Ah, bueno. Esterilización. Se declara como proceso siempre que haya cualquier tipo de esterilización. O por ejemplo, a un consultorio odontológico que tiene un autoclave solamente para esterilizar su instrumental, tiene que cumplir con todo lo que dice el protocolo. No, mire, la norma ya le da dos posibilidades. Una de que usted tenga el proceso, digamos, verificable dentro de su servicio, del proceso de esterilización. Otro bien sea que usted lo contrate, porque usted también lo puede contratar. Usted le pueden llevar sus instrumentos totalmente esterilizados. Si el proceso garantiza, usted lo tiene contratado con una firma seria y todo eso, y se lo hacen bien, usted está evitando riesgo. Acuérdese que estamos en lo mínimo. La sugerencia de nosotros que es, en la medida en que usted evite riesgo, usted se evita problemas. Usted se evita demandas, usted se evita complicaciones de un paciente, usted se evita eso. Pero desde lo mínimo, digamos que hasta ahí. ¿Sí ve? A uno le puede parecer que el país puede mejorar eso, yo diría que sí, pero eso implicaría sentarnos a precisar el proceso de esterilización servicio por servicio cuando lo tenga, ¿de acuerdo? Digamos que en eso también tocaría hacer un ejercicio mucho mejor en afinar mejor el proceso en cada servicio. ¿La pregunta es para rajarme o la pregunta es para...? Ah, bueno. ¿Y Trujillo no? Un odontólogo que tiene un consultorio y tiene un autoclave para esterilizar su ¿Listo? ya desarrolla, tiene que montar todo el proceso. Sí, señor. Sí, señor. Ahí lo que le está diciendo, mire, si usted tiene el servicio y tiene un proceso de esterilización, usted lo que tiene que hacer es el proceso para que eso quede bien. ¿Sí? Y no me diga que tiene la ollita ahí y que no la funciona cuando tiene que funcionar, sino que más bien hace otras cosas, como hemos encontrado. ¿Ve? Entonces, es mirar el proceso y hacerlo. Es que queda habilitado con el servicio. Cuando usted habilita el servicio, le está diciendo que tiene que tener un proceso de esterilización. Entonces, usted habilita el servicio con su proceso de esterilización. Exacto, sea contratado, sea propio. ¿De acuerdo? Pero usted lo que tiene que es hacerlo, porque si no lo hace, está poniendo en riesgo al paciente. Bueno, ya lo habíamos dicho, bueno, aquí es otro servicio, miremos otro. Otro ejemplo es, atención institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias psicoactivas. Él cuenta con, mire, entonces le dice, inclusive fue mucho más allá. Porque aquí comenzaron a separar los servicios por horario. Mire, fíjense, en el horario diurno y en el horario nocturno. Y la disponibilidad, lo mismo. ¿Esto a qué nos llama? A que es posible que también los otros servicios estemos pensando en eso. ¿Sí? Eso es darle mejor precisión. Eso es darle mejor claridad. Podríamos empezar por esos. Entonces, fíjese. Digamos, el A2003 no es un fin, es el comienzo de otro comienzo que tenemos que dar en otra instancia, ¿de acuerdo? Pero ya quedan sembrados los pinitos sobre lo que podrían ser los posibles servicios más específicos, más claritos. Todavía sin pensar en riesgo, ¿de acuerdo? Bueno. Estándares, entonces vamos a ver los estándares, entonces repasar es. Condiciones tecnológicas y científicas mínimas. Eso también cambia. Antes decía, condiciones mínimas para prestar servicios de salud. Aquí dice, condiciones tecnológicas y científicas mínimas e indispensables para prestar servicios aplicables a cualquier prestador, independientemente del servicio que ofrezca. Son principalmente de estructura y delimitan el punto sobre el cual los beneficios superan los riesgos. Definición de calidad, decreto 1011, ¿cierto? Acuérdense. Avedis don Avedian, cuando el beneficio supera los riesgos y los costos. El enfoque es de riesgo. En la habilitación procura que el diseño de los estándares cumpla con el principio básico y que estos apunten a los riesgos principales. Elementos esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque no son exhaustivos. No pretenden abarcar todas las condiciones. Miren, lo que dicen es,
que cumplan, que únicamente aquellas que son indispensables para defender la vida, la salud del paciente y su dignidad. Es decir, para los cuales hay evidencia, sobre eso se caen muchos estándares que teníamos, de que su ausencia implica la presencia de riesgos en la prestación del servicio y o atentan contra su dignidad y no pueden ser sustituibles por otro requisito. Es ese y no otro. El incumplimiento de esos estándares es obligatorio, el cumplimiento de esos estándares es obligatorio, dado que si los estándares son realmente esenciales, como deben ser, la no obligatoriedad implicaría que el Estado permite la prestación de un servicio de salud a conciencia de que el usuario está en un inminente riesgo. En este sentido, no deben presentarse planes de cumplimiento. Eso ya lo sabíamos desde la 1043, ¿cierto? La 1043 decía, no hay programa de mejoramiento para la habilitación. ¿Usted cumple o no cumple? ¿Cierto? Aquí sigue siendo igual y más preciso. Los estándares deben ser efectivos, lo que implica que los requisitos deben tener relación directa con la seguridad de los usuarios, entendiendo que su ausencia genera riesgos que atentan contra la vida y la salud. Por ello están dirigidos al control de los principales riesgos propios de la prestación de un servicio de salud. Buscan atender con seguridad al paciente, eso es otro elemento nuevo también, ya lo vamos a ver, entendido como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo. Eso era otro tema que yo les decía, es que aquí de golpe, de pálpito, el Espíritu Santo, no señor, aquí no es así. Aquí es basado en evidencias y en estudios. ¿De dónde nace la investigación? De las universidades, de los hospitales, fortalecimiento de la investigación. De sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Miremos en talento humano. ¿Qué pasó en talento humano? Bueno, entonces ya sabíamos que había cambiado porque una ley ya no dice que es recurso humano sino talento humano, la ley 1164, que en el tema de especialidades eso se eliminaron todas esas especialidades porque nosotros habilitando un montón de especialidades, aquí lo que dice es especialidades médicas y se acabó, punto. Y están las básicas. Lo otro es que las subespecialidades no existen porque eso solo existe en una denominación que hay en un mercado, porque realmente los niveles de formación son otros. Los niveles de formación son técnico profesional, tecnólogo, especialista, magíster, doctor y postdoctor. Y en esos niveles de formación no existe el título de subespecialista, no existe, sino que se llama título de especialista. Y que también habíamos dicho que algunos especialistas que tenían como requisito hacer una especialización primero para derivarse hacia otra especialización, el caso del cardiólogo. Decíamos, tiene que ser médico internista para poder ser cardiólogo, y así sucesivamente, ¿cierto? La verificación de la autenticidad de los títulos, como lo estableció también la 1441, se lo quita al verificador y lo deja como una instancia de verificación para la EIPS. Tiene que garantizar un proceso de verificación del personal que tiene. Autorización para el ejercicio, el análisis de la suficiencia, la formación continua que tiene que ver con el certificado de formación, ya vamos a hablar de eso, los lineamientos de la relación docencia-servicio que siguen siendo iguales, los servicios intramurales y extramurales y los procesos bajo sedación que también se precisaron mucho mejor. Entonces, lo que buscamos en talento humano es la idoneidad, ¿cierto? Ya dijimos que es competencia laboral para hacer algo y que la competencia laboral va ligado al saber, al hacer y al ser. Eso es lo que tiene que tener una persona, no solamente tener un título, sino tener experiencia y también tener unas condiciones de prestación que van de garantizar la dignidad del paciente y el respeto hacia el paciente. Esos son elementos éticos. El talento humano debe contar con una autorización para ejercer la profesión, ocupación y que tiene que ser expedida por una autoridad competente. Entonces, en la verificación, verificamos títulos y verificamos certificados. En talento humano, el tema de la exigencia de la definición de cantidad todavía no se da.
todavía no se da, no hay la madurez suficiente. Lo que se llamaba entrenamiento certificado en la 1043 versus la certificación de formación de competencia y versus la certificación de formación. Entonces, 3 certificaciones, ¿cierto? Certificación, entrenamiento certificado, 1043, no definido en ninguna parte. No definido en ninguna parte, la única parte que lo definía era la 1043, decía, usted debe tener un entrenamiento certificado. Bueno, ¿y eso quién lo da? ¿Quién lo reglamenta? Era la famosa educación informal, ¿cierto? En ese tema. Pero que los creativos en la 1043 lo llamaron entrenamiento certificado. Entonces ya no se llama así. Certificación de formación de competencia. Resulta que hay ocupaciones que se certifican por la competencia, o sea, están reglamentadas por normas de competencia. Me explico. Los técnicos laborales auxiliares en salud oral, en enfermería, en servicios farmacéuticos, salud pública y administrativos en salud, 4904 del 2010. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, 2010. Establece la certificación de la formación por competencia. Son instituciones que, estando avaladas por el Estado, certifican bajo la base de normas de competencia laboral. Entonces, un perfil se evalúa con una norma de competencia, ¿cierto? Son normas de competencia y sobre esas normas se certifican los técnicos laborales auxiliares, como se les llama hoy en día. ¿Qué es una certificación de formación y cómo se define? Entonces ya la vamos a ver, porque esta certificación de formación hace referencia a esa formación que se hace o siendo especialista, o siendo profesional, o siendo de la parte ocupacional, que se le certifica para mejorar la prestación de servicio o para atender un paciente y minimizarle el riesgo, ¿cierto? Si ese entrenamiento se requiere, entonces vamos a ver qué nos establece la norma sobre el tema. Entonces, ¿desaparecen los programas propios de educación continua? yo no he dicho eso. Le estoy preguntando. No, para nada. Yo lo que he dicho es que habían 3 formas de certificar. Una que la 1043 la llamaba entrenamiento certificado, una segunda certificación que se hace con instituciones aprobadas por el Estado y que se llaman certificación de competencia laboral para los técnicos laborales, ¿cierto? Y siguen formándose así. Y una certificación de formación que se llama educación informal, y ya vamos a decir qué dice el Estado respecto a eso, informal. Pero ¿por qué la mitad las vea? Es que dice que corresponde el documento... No, espere. Calma. Ya la vamos a leer. Espere un momentico, porque es que les tengo que explicar las 3 formas de certificación que existían. La de entrenamiento, que no estaba normada en ninguna parte excepto en la 1043, la certificación de formación por competencia y la certificación de formación. Ya la vamos a evaluar, doc. Regáleme un segundo y ya leemos lo que usted tiene ahí, por favor. Se definieron criterios para sedación, grado 1, grado 2 y grado 3 y procedimientos. Y se definió el cuenta con y la disponibilidad. Bueno, entonces, ahora sí, doc, ahí está. Miren lo que dice. No, espérese y verá. Corresponde al documento no conducente a título. ¿Estamos? Porque el que conduce a título es una universidad y está reglamentada por la Ley 30 de 1992. ¿En qué se mete con las universidades? En nada, porque esto no conduce a título ni nada de esas cosas. Que acredita que quien está autorizado para ejercer una ocupación, profesión o especialidad, ¿sí ve? Usted puede ser auxiliar, puede ser profesional o puede ser especialista, de cualquiera de las 3 áreas, ¿cierto? Pero que por el servicio que presta, usted necesita que yo lo entrene. Ya le voy a decir unos ejemplos. Entonces dice, ha participado en un proceso de formación dirigido a adquirir, fortalecer o actualizar los conocimientos y destrezas, habilidades, actitudes, según los criterios definidos para una actuación idónea en un servicio. Listo, entonces pongamos un ejemplo para entenderlo.
Resulta que yo tengo un servicio donde se maneja un paciente quemado, ¿cierto? Y yo puedo entrenar al especialista para que me maneje mejor mi paciente, ¿cierto? Puedo entrenar al auxiliar para que también lo haga, ¿cierto? Entonces, aunque uno es especialista y tiene un título, y yo lo entreno mejor para que maneje al paciente, lo puede hacer. Aunque sea auxiliar, yo lo entreno para que maneje mejor el paciente. O aunque sea solamente médico, profesional, yo también lo puedo entrenar para eso. Aquí me está diciendo, es decir, si esa formación hace parte de lo que usted necesita para mejorar la prestación del servicio, lo puede hacer. Ya le voy a decir en qué condiciones lo establece el ministerio. Pregunta. Ya voy para allá, ya voy para allá. Es que lo que primero quiero que entiendan es en qué consiste la certificación de formación, porque si yo no le doy claridad en qué consiste la certificación, usted se me va a confundir entre lo formal, lo informal y la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Ahí usted comienza a tener problemas. Entonces, por eso yo le digo, aquí no le está diciendo, usted así tenga título de especialista o así tenga una certificación de formación de competencia laboral, usted se puede entrenar mejor para ese servicio. Ahí está, ahí vamos. Dice, el certificado de formación será exigible a partir del momento en que el ministerio así lo determine y en todo caso con posterioridad a la definición de lineamientos para ofrecer y certificar esa formación en cada servicio. Mientras tanto, los prestadores deberán establecer un mecanismo que le permita verificar que el talento humano cuenta con esa formación específica según los criterios que se establezcan para cada servicio. Entonces, va la explicación. ¿Por qué el ministerio se metió en este tema? ¿Qué pasó con la 1441? ¿Qué decía la 1441? Recordemos. La 1441 decía, si la institución tiene el servicio habilitado, lo puede certificar. ¿Recuerdan? Entonces le decía, mire, si usted necesita manejar su paciente quemado, listo, coja a esa gente y certifíquela. Usted arma el curso, le pone las horas que quiera, usted hace los contenidos temáticos, lo hace con un profe, haga lo que, mejor dicho, eso es informal, usted hágalo como quiera. Pero ¿qué pasó? Lo que suele pasar en nuestro país cuando las mentes macondianas solamente se preocupan en ver negocio en todo, que lo volvieron un negocio de certificación y le dijo, un momentico, es que el ministerio no puede autorizar a ninguno que se salga, estando en el marco de la informalidad, dentro de unos requisitos que representan riesgo. Y usted no puede ni sustituir la formación que hacen las universidades para sus profesionales o sus especialistas, ni la formación que hacen en entrenamiento certificado los otros, bajo el escudo de una educación informal o una preparación informal a como usted lo quiera, por decirlo así, coloquialmente. Entonces, ¿qué hace el ministerio? El ministerio comienza a preparar una serie de instrumentos en determinados servicios que van a definir los contenidos temáticos, la duración para estos cursos, que si bien es cierto son educación informal, necesitan por su riesgo una reglamentación. Les doy un ejemplo de educación informal y que lo estamos viviendo. Verificadores. Es educación informal. Aquí no le dice a las universidades cuánto debe tener el curso, el diplomado, ¿cierto? Es educación informal. Sin embargo, el ministerio, dentro de una normatividad, decidió reglamentar. Y por eso los verificadores, siendo educación informal, porque no es una especialización ni mucho menos, lo establece como un programa de formación dentro de lo informal que capacita y entrena verificadores. Para los servicios, el ministerio está pensando en lo mismo, que va a haber una reglamentación para el manejo de esos pacientes que nos llegan, violencia sexual, por violencia sexual, violaciones, personas que llegan por violencia, por toda la violencia que ha generado el país, con problemas de atención más bien psicológicos o psiquiátricos, ¿cierto? Que se requiere un entrenamiento específico. Todos esos problemas que tenemos en nuestro país
y que no queremos reconocer, porque es que además no lo queremos reconocer, porque es que hay las leyes y nosotros nos hacemos de los de la vista gorda cuando la norma le está diciendo, ojo, primero va eso. Usted no puede tener un servicio sabiendo que llevamos 50 años de violencia y la gente está afectada en todo sentido y no los estamos atendiendo. Es que ellos no solamente van en la búsqueda de una atención en salud específica, sino que hay que hacer un abordaje especial con un modelo que los contemple ellos en su patología para el manejo, ¿de acuerdo? Entonces, mire, para que no nos confundamos, en la certificación de formación es una certificación que corresponde a el desempeño propio del servicio. Allá hay unos que han venido haciendo instituciones, el de RCP, ¿no? Reanimación cardiopulmonar. ¿Cuáles otros más hay ahí? Ustedes los que saben, a ver, ¿dónde están? Cursos. El de urgencias, por ejemplo, el de urgencias. Que estén en la norma, ojo, que estén en la norma y que diga, usted para mejorar el servicio y la atención del paciente y el riesgo que representa, entrénenlos en eso. Eso, servicios oncológicos. Entonces, mire. Bueno, Doc, aquí hay un modelo, mira, está bien, vea, no, y está bien porque yo sé lo que el doctor Osorio maneja. Esos son temas que usted sabe, no hay mucha gente en el ministerio que maneje lo que usted maneja, doctor, ni modelo de la relación docencia-servicio, ni formación como la que usted maneja y sabe. Eso es importante, y ya le dije al doctor que tiene unas observaciones también de cara a la nueva norma, que nosotros las sepamos, para mejorar esos aspectos, doctor. Yo en esos temas es oportuno todo lo que ustedes nos dicen. Recuerden que al final les voy a decir, mire, el comité permanente sigue y sigue permanente. Eso no se acaba. Y esa es una de las virtudes que tiene esta norma, que hoy comenzamos con una nueva y ya comenzamos con los ajustes. Y así se comenzó cuando se hizo la 1441. Se terminó la 1441 e inmediatamente se montó el comité para poder hacer las evaluaciones. Doctora, mire, si yo tuviera una bola de cristal le diría con precisión exactamente qué día y a qué hora. Pero perdóneme, la respuesta es un poquito grosera, pero venga, yo le digo, lo que pasa es que los tiempos que se manejan en el gobierno son diferentes a los tiempos que se manejan por parte de los prestadores. Ya hay unos bosquejos y hay algunos elementos centrales para definir estos programas. Si el ministerio lo colocó ahí es porque ya hay digamos, unos lineamientos sobre los temas, sobre temas ya grandes, gruesos, pero que necesitan ser concertados. Mientras tanto, mire lo que le dice. Mientras tanto le dice, mire, usted síganlo haciendo. Síganlo haciendo. Pero pueden hacer la norma que quieran, pero bajo el concepto de autonomía, yo quiero, la universidad es absolutamente independiente de esto. Esto va a chocar con el... No, doctor, es que nosotros nos estamos metiendo en ley. No, doctor. Para hacer la formación en lo que... O sea, la universidad puede hacer la certificación de formación en ATL dentro del concepto de autonomía. Claro, doctor, mire, vea. Mire la autonomía que tiene una universidad. La universidad tiene autonomía para expedir títulos, puede expedir certificaciones de formación de competencia y puede expedir certificaciones de formación. Las tres las puede hacer. Es decir, puedo formar profesionales, puedo formar técnicos laborales y puedo hacer los cursos que quiera porque eso me la da como autonomía la ley 30. En eso sí quiero ser preciso. No es meterse con la autonomía de las universidades. Es más, yo soy de los que digo, si lo hace la universidad, mejor, porque ellos conocen de formación. Para nosotros evitarnos esos garajes que hay por allá en la calle, sería lo mejor. Pero en este mercado, donde está abierto para otros actores, también hay que abrirlo para otros actores. Sin embargo, hemos tenido la participación muy oportuna y muy buena, y sobre todo en estos esquemas de formación de las universidades, por supuesto. Doc. ¿Estos constructos los va a hacer el ministerio directamente o los va a contratar?
No, el ministerio ya tiene unos porque hay grupos específicos en eso. Temas de promoción y prevención, por ejemplo. Temas de violencia sexual, también. Temas de servicios oncológicos, también. O sea, ya hay un marco, digamos, de proyectos, de programas que están siendo evaluados. La tarea de nosotros es, y me apersono, digamos, en el sentido de tener el nexo con la universidad, es que en la medida en que vayan saliendo proyectos, ojalá ustedes los conocieran con la misma antelación que pudieran conocer esta norma, por ejemplo, para que ustedes fuesen trabajando en la construcción de esos programas que, siendo de la educación informal, ojalá los adoptaran las universidades para la formación, ¿cierto? Como dice el doctor, nosotros los entrenamos en tal cosa, en tal otra, pues mejor todavía para nosotros. Y un prestador se ve más, digamos, tiene más garantía si una universidad es la que da el respaldo. Eso lo tengo claramente, eso lo tengo perfectamente claro. Es decir, usted como prestador dice, no, si yo me voy a tal parte, no, hombre, venga aquí, yo mejor lo hago acá. En últimas, quienes llegan a la universidad buscan en nuestros docentes, porque eso no lo sabe hacer todo el mundo. Son programas muy específicos. Beatricita. Cuando hicimos la verificación de los servicios oncológicos, muchas instituciones le presentaban a uno unos cursos que se idearon en las instituciones, con seguimiento, con formación, con evaluación. En ese momento ya ustedes tenían establecidos esos cursos, ¿o eso es nuevo? No, son nuevos. Cuando nosotros hicimos esa verificación, no, Beatricita, son nuevos. Mire que usted ha sido una de las constructoras, digamos, de la verificación de los servicios oncológicos, ¿te acuerdas? Tú participaste en el primer curso que hicimos nosotros para formarnos como verificadores de servicios oncológicos, ¿cierto? Y desde ese entonces no se ha hecho una reformulación del programa, ni una actualización del mismo. Entonces, yo considero que ahora es oportuno pensar en ese tema. Y eso entendiendo lo que está manejando también el doctor Fernando, que es la capacitación de verificadores de servicios oncológicos que ojalá tengan esa habilidad, pero también esa generación que se desprende de cursos hacia esos servicios y a la prestación de esos servicios. Entonces, mire que podemos abrir en dos, digamos, como abrir el camino hacia dos, dirigido a prestadores y dirigido a auditores verificadores, ¿de acuerdo? Entonces podría ser esa la orientación que le podríamos dar al programa en aras de fortalecerlo y en aras también de, digamos, de promocionarlo para que venga más gente a estos cursos, ¿cierto? Yo quería, porque el certificado de formación y hay que aprovechar, por ejemplo, de todo lo que es telemedicina van a pedir certificado de formación. Sí, señor. Y en TeleUCI van a pedir certificado de formación. En el manejo de todo lo que es telemedicina, que es importante formar, hacer el curso. ¿Cómo se hace el curso en la universidad? Simplemente se presentan de casa, se establecen y ya. Bueno, voy a mandarles, me comprometo a mandarles un instrumento que se viene manejando con la Universidad Nacional para hacer todo un levantamiento de información desde la prestación de los servicios de telemedicina para prestadores y desde la prestación de los servicios de salud de lo que manejan las direcciones territoriales. Quiero que lo conozcan, para que manejen ese instrumento. Esto de cara a lo que usted dice, doctor, nosotros tenemos una plataforma que puede servirnos como modalidad de prestación de servicios bien importante para minimizar distancias y para dar oportunidades en los diagnósticos. Es que me interesa aprovechar, porque una cosa es la educación formal, que tiene un registro calificado, y sí. Otra es la no formal, que lo hacemos en un... Sí, la informal, doctor. No, la no formal, mire, es que se llama formal, formación para el trabajo y el desarrollo humano, y lo informal. Entonces, esos tres campitos, aquí en lo informal nos podemos mover desde las universidades en todo lo que quiera. Y lo digo porque trataron de meterse en salud. Nada. Y la protesta con el SENA fue... Nada, el SENA no, la Corte Constitucional le dijo, no señor, usted certifica, usted no titula. Sin embargo, crearon campos de confusión porque ellos, digamos, las certificaciones que llama, las llama titulaciones. Muy bien, está bien.
Lo tiene claro, perfectamente claro. Doc. Doctor, no, para aprovechar sobre este punto específico, hay algunos docentes que tienen inquietudes en montar diferentes cursos relacionados con esta certificación. Los invito a eso, a que aquellos que tengan el interés en su competencia, consideren que tienen esa posibilidad, los ingenieros biomédicos, los químicos, los Laboratorio, por ejemplo, laboratorio clínico. Aquí son bien recibidos. Cuando las propuestas ya llegan organizadas, yo me encargo ya todo el proceso de difusión, mercadeo. Claro. Hay un curso muy exitoso pues, hecho por dos docentes, de que es Amparo y Adriana, que me imagino que ahorita la fuerza con esta nueva resolución. Entonces la idea es que las propuestas se reciben y Mire, hay tantos campos de profundización. Mire, los que son abogados aquí hay un campo, mire, todas las implicaciones que tiene el manejo, la inscripción y todo eso. Si usted capacitara a esas personas, de aquí le llegan, porque la gente tiene el interés y lo puede ligar inclusive a lo económico. Entonces, lo económico versus lo legal. Entonces la gente tiene un atractivo. Es la forma como uno lo presente. Yo digo que es la forma como uno lo presente. Salirse un poquitico. Ustedes aquí tienen un título de innovadores, acuérdense. Pues ejérzanlo, innoven. Creen esas cosas diferentes que aunque en el fondo representan lo mismo, pueden aprovecharse para un mercado que está ahí y que no hemos explorado muchas veces y que de pronto representa más que cualquier cosa. Yo quisiera mirar cuánto han hecho en verificación las universidades en el país. No solamente de lo que han formado, sino también en recursos económicos que han apoyado, digamos. Yo no creo que ningún programa haya dado tan sostenido, haya generado tantos rendimientos como el de los verificadores. No he visto el primer programa que se haya sostenido así, de esa manera, con la calidad de docentes y también con la calidad de estudiantes que recibimos, porque nosotros no recibimos cualquiera. Nosotros hemos tenido gerentes, hemos tenido secretarios de salud, hemos tenido de la más alta alcurnia, asesores de asesores, o sea, nosotros no hemos tenido aquí, pues, pobrecitos. Bueno, planeación del personal, mire, planeación del personal no se modifica, sigue hablando de la capacidad instalada, la relación oferta y demanda, la prestación y riesgo, y dice, un parágrafo ahí en cuanto a la verificación, dice, los estándares de talento humano cuando se trata de la verificación previa, historias clínicas y procesos prioritarios se verificarán con base en la planeación que al respecto tengo el prestador, ¿cierto? Entonces yo no le puedo exigir, oiga, ¿ya lo contrató? No, yo no le puedo exigir eso. Ya tiene todo el proceso, no, pero si no he arrancado, ¿cómo voy a garantizarle yo a usted? Entonces, es también esa racionalidad que también la trae esta norma, es de decirle, usted no puede verificar de entrada todo. Bueno, ¿cómo los voy a tener? Entonces, las claridades y las precisiones que hace la norma también. Entonces, los de servicio social obligatorio, aquí le dice, mire, los de servicio social obligatorio son profesionales, tienen un título, pero que están cumpliendo con una obligación legal. Apenas cumplan con su servicio social obligatorio, ellos podrán ejercer, pero ya son profesionales, no se le olvide. Los auxiliares, que son sus perfiles y la certificación que reciben, y personal en entrenamiento. De este personal en entrenamiento, dice que, si bien es cierto no ha sido titulado o certificado, debe realizarlo bajo supervisión de personal que esté autorizado. Y entonces ahí lo remite a uno al decreto 2376 del año 2010, que no es otra cosa que la relación docencia-servicio. Esta era la que estaba fuera de contexto, pero era que la había mejorado, y es que el contexto es dentro del marco del talento humano. Entonces él cuenta con la disponibilidad y la supervisión. Ya la arreglé en la que le copié, ya la eliminé y coloqué la que era. Pasemos al segundo aspecto, que tiene que ver con la infraestructura. Ya ustedes lo saben, esto era lo que había cambiado la 1441. ¿Qué trae de nuevo la 2003? Entonces, dice, se vuelven previos los conceptos de otros sectores. Precisa eso.
se unifica la terminología, se unifican los términos de ambientes y se retiran posetas específicas para servicios que no lo requieran. Acuérdense que eso fue una gran discusión ahí, que si la tiene, que si no la tiene, que ahora en todos los servicios tiene que tener una poseta. Bueno, eso se mejoró en ese sentido. El tema de las rampas. Dice, en instituciones prestadoras de servicios de salud que funcionen en edificaciones de hasta 3 pisos existen ascensores o rampas. En edificaciones de 4 pisos o más, que se empezarán a contar a partir del nivel más bajo construido, existen ascensores. Yo no sé si eso habrá que mejorarlo, pero de pronto hay prestadores que no entienden. Puede ser muy claro para un arquitecto o para otras profesiones, de pronto no sé. Pero eso era para retomar también lo que se hizo en la 1043. Bueno, de aquí un pequeño paréntesis, porque hay una tendencia. ¿Dónde están los arquitectos aquí? Ah, con razón, vean, ¿sí ve? Esto porque lo dije, no porque no los conozca, por supuesto que fue lo que primero me di cuenta cuando llegué aquí. Y es que ellos quieren abrir su feudo. Es decir, ellos quieren abrirse con infraestructura como si la 44-45 fuera de otro mundo para la prestación de los servicios de salud. Y yo les quiero decir una cosa, porque esta es una tendencia que ellos quieren hacer. Quieren abrirse del sistema. Entonces eso lo comparo yo como si yo fuera de talento humano y me fuera con mi feudo de talento humano por un lado, y como si el de historias clínicas se fuera por el otro lado y también cogiera su camino. Yo le quiero decir que en esto es mejor llamar la atención a la cordura y a la unión. Los estándares que tenemos concebidos son unos estándares para la prestación de un servicio integral, siendo lo más importante, aunque no les guste a algunos, es el talento humano. Porque de nada me sirve la infraestructura, los equipos y lo que yo tenga, si no tengo un talento humano disponible y un talento humano alineado a la organización. Los que piensan en abrir el feudo, esperemos, lo veremos, les digo yo, amanecerá y veremos, porque la prestación de los servicios de salud, como lo requiere nuestro sistema, que es un sistema integrado, no puede, pues digamos, que cada uno abra su feudo como quiera. Entonces, es para recordarle a los que no vinieron la importancia de venir, para recordarles que la homologación de las normas se hace es por todos. Entonces se va a tocar ya mandarles el recordatorio, que en eso sí somos muy expertos todos, para decirles que hay que venir también y que no hay que apartarse de lo que es la prestación de los servicios de salud, porque esto es un conjunto de relaciones integrado. Somos una maquinita que funciona con toda su piñonería andando, y ello no puede ser la ruedita suelta. Ahí se lo digo porque existe la tendencia, inclusive desde el ministerio, en promocionar este tipo de divisiones que a mi modo de ver no son favorables para lo que representa a nosotros la prestación de los servicios de salud. Puede que me equivoque, pero en esto creo que la experiencia y la prudencia me ha indicado que es mejor permanecer unidos para hacer las cosas mejor. No sé, habrá quien diga y tenga su concepto también respetable, pero el mío es que no podemos abrirnos en feudos. Eso en cuanto a infraestructura. Inclusive se le hizo el lance ahora en la nueva norma y el jefe, el ministro dijo, eso me lo dejan integral. Eso es integrar en la prestación de los servicios. Bueno, de dotación, lo nuevo, la unificación de términos, ¿cierto? Los repetidos ya se han quitado, se agregaron otros, pero unificación de términos. Entonces las condiciones no cambiaron, solamente se precisaron estas, las de las dotaciones, no las dotaciones, sino las de los carros de paro. Quiero que las revisen, ustedes tienen allá el comparativo en las exigencias. En medicamentos y dispositivos médicos, sufrió algunas transformaciones. Aparte de lo que ya había, se incluyeron dispositivos médicos, ampliando su concepto para los homeopáticos, los fitoterapéuticos y dispositivos sobre medidas. Entonces, esto también hay que revisarlo, quiero que lo revisen más puntualmente en la matriz,
Temas de reuso, ojo aquí, prohibido si se realiza sin evaluar las condiciones de riesgo, ¿cierto? Es absolutamente peligroso, pero tampoco se puede ir solamente sobre las recomendaciones que establezca el que lo produce, el fabricante, ¿de acuerdo? Sino las condiciones de riesgo. Y los criterios, ya lo había mencionado la doctora aquí, sobre el manejo de gases medicinales. Bueno, sigue siendo igual este tema en todos los servicios y en procesos prioritarios asistenciales. Entonces tenemos, de lo nuevo que ya sabíamos, seguridad de los pacientes, ¿cierto? Las listas de chequeo, las guías, los protocolos y todo lo que son indicadores en este tema, digamos, de seguridad del paciente. Vamos a precisar algunos campos. El programa de seguridad del paciente. Entonces, ¿qué trae? En procesos prioritarios, seguridad del paciente, recuerdan ustedes que el ministerio hizo 31 paquetes instruccionales, ¿cierto? Entonces, aquí la norma ya los adopta 10 obligatorios, ¿cierto? Los de identificación, infecciones, caídas, úlceras, medicamentos y transfusiones, etc. Entonces, aquí estarán, vean. 10 prácticas de seguridad. Programa de seguridad, monitorización, infecciones asociadas, medicamentos, identificación del paciente, transfusión sanguínea, binomio madre-hijo, procedimientos quirúrgicos, úlceras por presión y frecuencia de caídas. 10 adoptados de manera obligatoria, ¿cierto? Entonces, sobre esos temas hay que, mire, para formación, ¿cuánta gente va a necesitar en formación que le manejemos estos 10 paquetes instruccionales? ¿Ve? Desde seguridad al paciente. Monitorización de la seguridad al paciente. Tema de guías de práctica clínica. Solamente voy a señalar lo que trae la 2003 nuevo, porque lo otro, aunque es nuevo en la 1441, solamente voy a precisar lo de la 2003. Guías de práctica clínica. Y lo que establece la norma dice, las guías a adoptar serán en primera medida las que disponga el Ministerio de Salud. Y le da el link. En primera medida, o sea, usted, el primer abordaje que coge es ese. Si eso no le sirve, estas guías serán una referencia de atención de las personas, siendo potestad del personal de salud acogerse o separarse de sus recomendaciones, según el contexto clínico. En caso de no estar disponible, la entidad deberá adoptar guías basadas en evidencias nacionales o internacionales. Si decide elaborar guías basadas en la evidencia, estas deberán acogerse a la guía metodológica del Ministerio de Salud y Protección Social. Bueno, quiero llamar la atención sobre un tema. Quiero que revisen esas guías, porque hay unas guías que no guardan una congruencia frente a lo que se habilita. Y esa es una de las observaciones que me han hecho ya algunos de los profesionales, digamos extramuralmente, o sea, me llaman y me dicen, oiga doctor, sería bueno que revisaran esas guías, porque mire lo que pide la guía y de pronto cuando la adopta el prestador no es congruente con las exigencias que ustedes tienen en habilitación. ¿De acuerdo? Entonces mire, si bien es cierto la norma ya le dice, coja primero estas, también es cierto que le dice usted puede coger las que quiera, siempre y cuando tengan una referencia nacional o internacional. Por eso siguen siendo guías. ¿Sigue la condición de adoptar o adaptar? Sí, señor, sigue siendo correcto. Muy bien, valga la precisión. Sigue siendo adoptar, ¿cómo? No, pero sí, vea, pero no lo limita. Es que le dice a usted, usted puede acogerse o no, pero es que mire, usted le dice aquí desde arriba, dice, usted puede acogerse o separarse. Pero si usted las acoge, las tiene que adoptar, hermano, ¿cierto? Y las tiene que adaptar porque usted no las va a dejar con el nombre de Ministerio de Salud y Protección Social. Usted le va a tener que colocar el nombre de la institución y las va a tener que hacer un proceso de socialización allá también. Entonces, mire, eso es de simple racionalidad. Eso, ¿y cómo es que dicen los abogados? Si no está expresamente, ¿qué? Lo que no está expresamente prohibido está tácitamente permitido. Ellos tienen todo el derecho privado. En el derecho privado y en el público. Todo tiene que
solamente lo que dice la norma. ¿Y si no lo precisa? ¿Y si no lo precisa, se genera un vacío? Un vacío, si no lo precisa, se genera un vacío jurídico. Hay un vacío, o sea, no está reglamentado. Tienen que reglamentarlo, ¿cierto? Para los públicos. Perfecto. Bueno. Procesos prioritarios asistenciales, entonces, fortalecer el compromiso de la dirección, familiarizarse con los paquetes instruccionales, asignar líderes de buenas prácticas, fortalecer la cultura y medir las mejoras. Mejoramiento continuo. No es otra cosa que el mejoramiento continuo. Bueno, esto sigue igual, detección y prevención y reducción de riesgos, ¿cierto? Este sigue igual, seguridad, uso de medicamentos, los 5 correctos, la identificación del paciente, no tiene ninguna otra objeción, respeto a la diversidad biocultural, que en eso no se ha avanzado mucho, está ahí todavía en un stand-by. Y viene lo que es en procesos prioritarios cuando se ofertan servicios de consulta externa, urgencias o hospitalización, que deben contar con un programa de atención para víctimas de las violencias sexuales. Y aquí ya comienzan una serie de requisitos, esto es nuevo, que se incluyen, dice, documento del proceso. ¿Dónde está eso? Mire, cojan las resoluciones, 459 del 2012 y ahí le dice cómo. Documento de la conformación del equipo institucional para la gestión programática del modelo y protocolo de atención para las víctimas de violencias sexuales. En esto el país tiene que avanzar, porque están las normas, están las leyes y no se está haciendo nada. Usted va a un hospital y le dice, ¿y dónde está la atención de esas víctimas? No, ¿y quién las atiende? No, tienen que preparar para ese modelo de atención personas según ese protocolo, para la atención de esas víctimas. Certificado de formación de personal asistencial de los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa en atención integral en salud de las víctimas de violencia sexual. Y ahí viene el tema. ¿Pueden hacerlo en la universidad? Por supuesto. Hágalo. Mire los lineamientos que están establecidos en la resolución y monte el programa. ¿En dónde lo va a montar? Pues en donde está la endemicidad, ¿cierto? O sea, donde está presentándose el problema. Yo voy a preparar esas instituciones para en el Chocó, Apartadó, Mutatá, Chigoró, qué sé yo, y también en esas otras de la cordillera oriental de Paracá, el Bichada, Casanare, Yopal, todas esas partes, Arauca, que tienen problemas graves de esto, no descartando los proximales también que tenemos en nuestras ciudades. Víctimas de violencia sexual. Correcto, hasta que el ministerio no la reglamente. Dice, continúe y siga esta norma. ¿Sí? Mire, usted que tiene esa experiencia, doctora, vea, converse. Armen un programa orientado con unos contenidos curriculares, con unas horas y apórtenle eso al país. Mire que lo necesitamos, ¿cierto? Más que pensar en un negocio, es pensar también en el componente social que de aquí se deriva de responsabilidad que podemos brindarle a otros para que otros lo hagan bien y no lo hagan pues de cualquier manera.
¿cierto? Yo no digo la palabra que dicen ustedes aquí, pero es hacerlo bien, es hacerlo bien. No, porque daño. Bueno, en procesos prioritarios, mire, tema de cirugía ambulatoria. Doc, Beatricita, mire, acá, tema de cirugía ambulatoria. Se debe tener definido un procedimiento de identificación y de gestión del riesgo que contemple la identificación del riesgo anestésico, la valoración de posibles contraindicaciones, la definición de criterios de inclusión que contengan, entre otros aspectos psicosociales, respeto de la elegibilidad de pacientes para la cirugía ambulatoria. Segundo, tipo de cirugía elegible de realizar como procedimiento ambulatorio que contemple, entre otros, la duración, la extensión y el manejo del dolor, etc. Entrega de información al paciente sobre preparación y recomendaciones posoperatorias y actividades de seguimiento postquirúrgico. ¿Sí ve? Entonces, si bien es cierto, no hay un gran avance, pero por lo menos ya se comienzan a introducir elementos para que si usted viene, oiga, mire, primero por lo menos mire el riesgo en el que se va a meter. Procesos prioritarios también. Si realiza procedimientos menores en el consultorio o sala de procedimientos, cuenta con la relación de procedimientos que se realizan. Eso es todo nuevo. Criterios explícitos y documentados sobre el tipo de procedimientos que se puedan realizar y de los que no se pueden realizar. Los criterios deben enmarcarse teniendo en cuenta que solo se realizarán procedimientos terapéuticos y o diagnósticos que como criterios generales sí requieren anestesia y no conllevan a una complejidad mayor a la anestesia local. Nunca implica anestesia regional ni general y son ambulatorios y no requieren hospitalización ni áreas de recuperación. Fíjense ustedes que eso ya es un gran avance. Por lo menos si bien es cierto no les limita ya, aquí les dicen los procedimientos, ojo, en procesos prioritarios. Historias clínicas, no cambia nada, sigue siendo igual. Ah, se reubicó, hubo una reubicación, sí. Y en lo otro en que no podemos avanzar todavía es en la historia, esa, ¿cómo es que se llama? Digital, que no se ha reglamentado la ley. Bueno, esto sigue igual, no hay problema. Y nos quedan los registros de interdependencia. Entonces los cambios en el estándar, los que ya habíamos mirado, se vuelven explícitos los servicios interdependientes para baja y mediana complejidad. En referencia y contrarreferencia se dejaron con criterios de prestación. Acuérdense que este dejó de ser un estándar. Y seguimiento a riesgo se unificaron con indicadores en reforma a la resolución 1446 y se dejan los que miden atención con protocolos dentro de los procesos prioritarios. O sea, unos migraron a los sistemas de información para la calidad 1446 y los otros migraron a los procesos prioritarios. Los incluyo ahí porque muchos todavía no han leído la 1441, ¿cierto? Y resulta que ahora la 2003 nos obliga a leer más, porque aumentaron las hojitas. Antes habían 7. Ah, era eso, pobre Trujillo, que nos toca leer más. Sí, imagínense, pobre muchacho. Bueno, ojo acá, otro que cambió, ya para finalizar, ya estamos finalizando, que es la garantía en la prestación de los servicios de salud. Artículo 15 de la nueva resolución dice, aquí abajo está como estaba y aquí arriba está como quedó. Sí, doc. Es evitar que las IPS privadas y las ES públicas excluyan a los estudiantes, por los estudiantes prioritarios. Y por eso dice textualmente, los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones de formación de talento humano en los procesos prioritarios asistenciales y la relación entre la oferta y demanda, las instituciones que actúen como escenarios de práctica formativa deberán tener formalmente la parte de docencia. Sí, 2376 del 2010. Sí, pero
quieren ver a un estudiante a 100 kilómetros a la hora. Sí. Los consideran un peligro y una demora. Cuando es la clase es para que me entiendan como verificado. ¿Entendieron, doctor? ¿Entendieron? Ya entendieron, ya entendieron. Trujillo, que si entendió. Está preguntando el jefe. Entonces que no se distraiga, mano. Bullying. Bullying del profesor. Bueno, vamos a terminar, Trujillo, háganos el favor. Vamos a terminar. Dice, cuando por incumplimiento de las condiciones de habilitación se presente el cierre de uno o varios servicios de una institución pública prestadora de servicios de salud y sea el único prestador de servicios en su zona de influencia, la Secretaría de Salud del departamento o del distrito, en conjunto con la que presta servicios, el asegurador, deberán elaborar en forma inmediata un plan que permita la reubicación y la prestación de los servicios a los pacientes. Doctora, mire, yo con todo el debido respeto, yo le quiero decir una cosa. Es muy triste cuando uno tiene, mire, yo soy asesor en prestación de servicios, ustedes lo saben, cuando uno tiene que liquidar un hospital y no se resuelve ese tema. Entonces se deja como que nos interesa, ¿no? Nada. El Estado tiene que garantizar la prestación de los servicios de salud. Y el Estado es el que en primera instancia le tiene que meter la mano al bolsillo, porque hay sitios donde la prestación de los servicios de salud se tienen que subsidiar, inclusive en un 100%, porque no da. Con el sistema que tenemos, no da. A usted no le sirve facturar y facturar si nadie le paga. Mire, el recobro no llega al 50% a nivel nacional, eso es una vergüenza. ¿Eso qué quiere decir? Que usted como un loco presta servicios de salud y el sistema no se los reconoce, no se los paga, ¿cierto? ¿En dónde se está quedando enredado? Entonces, por la plata nos vamos a varar. ¿Qué hacemos con los pacientes? Mire que aquí decía solamente los de hospitalización, entonces los dejamos a pobrecitos. Mire, yo tengo unos departamentos muy delicados, donde el único prestador es ese hospitalito que hay, no hay más. Por eso, entonces es un llamado a atención. Pero yo digo que muy horrible, porque mientras que dictan la norma, deciden quién, entonces... No, señora, vea, si ve que eso es desconocimiento. Les quiero decir una cosa. Cuando arranqué con la segunda diapositiva decía reorganización de la red de prestaciones de servicios de salud. Y ningún departamento puede prestar servicios de salud si su red no ha sido aprobada. Los que ahorita no lo hicieron o no lo han hecho, no tienen recursos, no tienen inversión y no tienen nada. Y estamos obligando que a los que tienen que asumir la responsabilidad, que son los políticos, los gobernadores y los alcaldes, lo asuman. Porque no podemos descargarle todo eso al Ministerio de Salud y Protección Social, cuando la responsabilidad la asignó una ley que es la ley 715. Les asignó sus competencias. Denle una pista aquí. Yo creo que las ESES, lo estaba haciendo Bueno. no han solucionado el problema de la salud. No. Hay que transformarlas en alianzas público-privadas. ¿Cuál es el problema que hemos tenido en Antioquia? Hemos hecho recomendaciones de alianzas público-privadas, que ha salido pues sabia y universitaria, pero cuando se va a hacer la asamblea de Antioquia se pronuncia de que tiene que ser público. ¿Usted qué cree? Porque yo estamos hablando de la red. Desarrollamos más, sin mucho compromiso, desarrollamos más la alianza público-privada o no votamos con el No, mire, la tendencia son las alianzas público-privadas. Es que las ESES con esa justa es una luz. No, pero mire, no, es que hay que apuntarle a la reforma. Espérense, es que hay que apuntarle a la reforma. Mire el zarpazo duro, es que el zarpazo duro es regular el asegurador. No tenemos una regulación del asegurador, el asegurador se desbordó. El asegurador hace con nosotros lo que quiera, cuando nos quiere pagar, nos paga. Mire que aunque la norma le dice que le establece el 50%, ¿sabe qué hacen? Cuando usted va a registrar la facturación le dice, le recibo esta factura y esta no. ¿Pero por qué no? No, si le recibo eso y si quiere no, y punto. Y de esto que usted me deja aquí, yo le cumplo con el 50%. Y tampoco le cumple con el 50%, le manda el 40%. Entonces mire, si no hay una regulación muy buena
digamos, en controlarle a las EPS ese mecanismo regulador de autorizaciones, pues vamos a seguir como estamos. El modelo sigue transformado en lo que estamos, donde no se pregunta qué padece, sino de qué EPS. Seguimos, digamos, supeditados a un sistema de contratación. Nosotros lo que tenemos que romper es eso. El paciente lo que tiene que llegar es a su clínica y le dice, mire doctor, yo vengo a que me atienda, a mí no me importa. El asegurador, ¿qué tiene que hacer? Pagar. Así no sea el asegurador, el Estado tiene que pagar, porque para eso se calculó una UPC. Es decir, si hay un sistema de compensación y la UPC es suficiente y bien calculada, usted lo que dice, mire, yo le estoy cubriendo su riesgo vale tanto, porque usted es anciano, porque usted es mujer, porque usted es niño, porque hay por grupos etarios. Entonces yo le hago un cubrimiento de riesgo y eso tiene que estar bien calculado. Además está sobreestimado, no me vengan a echar aquí carreta ni nada de esa vaina, porque yo he hecho los cálculos. ¿Ah? No, es que hay un enredo. Pero entonces apoyen a un ministro que tiene esas propuestas y hay que leerlas, profesor. Porque si usted no lee la reforma, no me venga aquí a que se la lea, porque eso sí me daría pena tener que leérsela a todos. Pero una de las propuestas que propuso el doctor Alejandro Gaviria es limitarles la decisión de la contratación. Por lo menos en la estatutaria se ganó algo, pero no se ha ganado la limitación de todo lo que significa eso. Porque ustedes saben quiénes tenemos ahí. La primera batalla hay que darle en el Congreso. Bueno, yo no vine a hablar de política, estamos hablando de habilitación. Y eso, doctor. Sí, doctor. Entendiendo el contenido que está pensar que al hacerse el cierre de servicios de una iglesia pública, los entes territoriales, las APB, tendrían que organizar un prestador de manera urgente. ¿Puede ser? Sí, señor. Mire, yo le voy a dar un ejemplo que a pesar de toda la plata del mundo que le hemos metido, bueno, va a quedar ahí grabado, pero no importa, es la S. Candelaria, el banco, en el Magdalena. Mire, le hemos dado recursos del Fonsaed, lo hemos fortalecido en sus equipos, le hemos dado todo lo que ha necesitado y no puede salir adelante. La decisión, liquidar. Y fuimos y le dijimos al gobernador que además es un chino de 27 años. ¿Usted qué puede pensar a los 27 años? Espérate, le cuento hecho el cuento. Entonces, mire, ¿qué puede pasar uno a sus 27 años, cierto? Cuando le plantean que debe liquidar. Ay, usted me dejó ese chicharrón. Le dijo, no, es que el chicharrón lo tienen hace mucho tiempo. Y ahora no me venga a mí a decir que yo se lo tengo que solucionar. Pero un Estado responsable y un asesor responsable, ¿qué hace? Un plan B. Le dice, bueno, vamos a liquidar, es decir, vamos a quitarle el nombre a esa vaina porque hay que quitarle todos los colgandejos que tiene. Le debe a todo el mundo, no ha pagado sueldos desde el año pasado y 4 meses antes. Mejor dicho, y fuera de eso, toda la plata que le hemos metido, más de 45.000 millones de pesos que se le han metido para que eso se salve y no se salva. Problema de administración, uno. Lo otro, la gente no tiene por qué pagar. ¿Qué hay que hacer? Diseñar un plan B. Dígame, ¿quién me va a operar eso? Que eso veníamos hablando esta mañana con Fernando. Si es meternos en la operación de esos negocios, y yo diría, si la gente nos administra mejor eso, vaya y venga. Mire la IPS universitaria, por poner un ejemplo. Yo he ido a esos sitios en Barranquilla. O sea, cuando yo voy a dictar la clase que hemos tenido los gerentes y todo, usted también fue, Fernando, a visitar los sitios. Claro, nos invitaron a conocer los pasos y los caminos que ellos tienen. La delita de Char y todo eso, y ya nos metieron a esos sitios donde no puede meterse uno sino con escolta. A mí me llevaron. Y yo miré el modelo de atención administrado con gente del interior, no necesariamente paisa, sino de gente del interior, que administra bien. Pues sí, pero... Hay de Santander y hay de Bogotá, chino, venga. No, sin regionalismo. Sin regionalismo porque si no se vuelve Riverita. Venga, Riverita, así no es. Aquí el tema es que lo clave que nosotros hemos identificado es el tema de la administración. Si usted pone un gerente administrador que maneje las cosas, como nosotros sabemos, esos hospitales se van.
Y lo otro, mire, mejoramiento de la cultura en la atención, que eso es lo otro que introdujo Jaime, bien importante, desde el portero, quien atiende a las personas, y por eso no rompen esas instituciones, es porque el portero le dice, oiga, venga, camine, yo lo oriento, camine, lo llaman orientador, y él orienta a la persona hacia el que le presta el servicio, lo dirige a la persona que lo atiende, que le toma los signos vitales y todo, y son oportunos, y con buena atención. Eso cambió todo, mire, usted se pasa 1 hora a Santa Marta, y en Santa Marta, mejor dicho, hay que salir volado por entre una ventana, y eso si no hay reja. ¿Usted se imagina? Porque lo matan a uno. La gente le toca volarse. ¿Por qué? Porque es un tema de cultura, y uno no puede entender que siendo los mismos costeños, porque son costeños, no tengan la misma racionalidad. Unos sí respetan y los otros no. Entonces, eso es un modelo que hay que cambiar, cultura y administración. Y si nosotros le pegamos a eso y le sumamos un poquito de calidad, mire, usted se vuelve claro, y no le tema. Y si hay que tumbarlas, yo digo, túmbelas. Mire, yo les digo, mandé tumbar 3 hospitales en Arauca. 3, y ya hay la plata. Que no hay la plata, que no sé, pero hermano, si hay para robar, pero ¿por qué no hay para 3 hospitales nuevos? Y no se los dejemos a los dueños, a los senadores. Los hospitales los aprueba el ministerio y dice cuándo se hacen y cuándo se terminan, y no en fase 1, fase 2, fase 3, sino cuando nosotros digamos. Cuando el Estado se apersona de eso, se puede hacer. Y van a ver esos 3 hospitales, porque eso sí es una vergüenza ir por allá no vayan. Si les da una diarrea, yo no sé, no respondo, se les advirtió. Bueno, Doc, hay que darnos la pelea, ¿cierto? De tener siempre un plan B, porque los perjudicados son los... Y aquí veníamos cerrando hospitales. Hay que creer, ¿yo cuándo le va a cambiar a usted ese chip? ¿Cuándo le va a caer una carita alegre? Eso, así. Vamos a hacer carita alegre siempre, mire, hay que cambiar la actitud, mire. Yo soy de las personas, mire, yo le voy a decir, yo era muchas veces resistente. Yo era el dinosaurio resistente, yo, lo reconozco. Yo era muy resistente a muchos cambios, yo era de los que, con toda la experiencia que tengo, decía, esa vaina no es posible, mire, eso es una vagabundería, eso es habladera de carreta. Cambié mi chip, hace una cantidad de años ya la cambié, inclusive ya cuando ya lo conocía a usted ya había cambiado mi chip, comenzando por la relación docencia-servicio, porque empecé a conocer el país con sus necesidades y a entenderlo desde sus particularidades. Yo lo que les digo es que en esto hay que tener bastante mundo, para uno entender qué le está pasando a un indígena en Cumaribo, que muchos no saben ni dónde queda, y qué le está pasando a una persona en Bogotá, en los cinturones de miseria. Eso requiere un conocimiento amplio de todo lo que es un país. Yo le digo que esta universidad me ha dado la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque por aquí yo me voy por todo el país y me dice, ay, tan ricos sus paseos. Yo le digo, me alcanza para todo. Dicto mi clase y cuando hay oportunidad de ir a los sitios de prestación de servicios me voy a los hospitales. Yo no pierdo el tiempo, echando pola ni nada. Me voy al hospital y voy y miro. Digo, nadie hace eso, doctor, nadie hace. Bueno, finalmente, ojo, lo último, ya para finalizar, mire que vamos muy bien de tiempo. Según, por la circular 066 y 067 de la Junta, según, porque para mí en el fondo el problema de calidad, en el fondo, es de la aseguradora de riesgos en salud. O sea, si una EPS, ya no lo que llama la EPS para empezar con el producto, contrata con alguien que no tiene calidad, el problema de responsabilidad es que quien contrató con esa EPS. Pero yo una norma lo veo como mucha regresamiento a eso. Sí, jefe, sí lo mencioné cuando definí los servicios. Allá en la habilitación está. Ahí yo le dejé la diapositiva, ahí sí lo define. Ahí le dice, avance en ese tema. Bueno, prestación de servicios en situación de emergencia. Mire, este es otro nuevo elemento. Mire, doc, dice, son servicios de salud dependientes de una IPS habilitada, que por efecto de situaciones que impidan su normal funcionamiento, tales como desastres naturales o de origen antrópico u otros que requieran que los servicios sean prestados en lugares no destinados a la prestación de los servicios de salud, a la población afectada por la emergencia. No, doc.
En caso de una tormenta, un desastre, un terremoto, pasó una situación de emergencia. ¿Qué dice? Dichos servicios de baja y mediana complejidad no requieren habilitación, ni reporte de novedad, ni serán objetos de verificación hasta que se normalice la situación, lo cual le corresponde pues al ente territorial correspondiente. O sea, no tiene lógica que uno vaya a decir, no, es que no le va a prestar el servicio porque no tengo el hospital con todas las de la ley. No, si es hospital de guerra, es hospital de guerra. Entonces, esto también es un concepto nuevo que quiero señalarles que trae la norma también, para que lo tengamos en cuenta. Necesitará, por supuesto, de mayores desarrollos, para que podamos brindar, ligado a las emergencias y desastres, una mejor prestación de esos servicios en ese tipo de eventualidades. Finalmente, los cambios que hemos tenido, porque es que mire, a veces se nos olvida lo que hemos recorrido, pero para que no se nos olvide lo que hemos recorrido, miremos rápidamente lo que ha venido pasando. Los cambios que tenía la resolución 1043, la 1441 y la 2003. Entonces, en la resolución 1043, el abordaje no tenía grupos. En la 1441 ya se incursiona sobre el tema de grupos, ya los miramos. Siguen siendo los mismos en la resolución 2003. En criterios, ¿se acuerdan que en recurso humano habían 106 criterios de verificación? Ya la 1441 ya no me habla de criterios de verificación, ni tampoco la 2003. En materia de servicios, habían servicios que no eran servicios, habían cosas que se establecían. Mejor dicho, había un desorden muy grande en la 1043. Lo que hice, porque eso sí les dije yo a ustedes, la estructura sí la cambié yo. Esa pela sí me la di yo en el ministerio, de cambiar la estructura, para tener una estructura diferente. 60 servicios. Ustedes vieron en los cambios cuando les mostré la matriz, 4 servicios nuevos, menos 1 que se quitó del de estética, quedaron 63. Ahí vamos, ahí vamos. Las modalidades se organizaron mejor. Mire, aquí habían 2 tipos de modalidades y 10 tipos de normas dispersas. Aquí hay 4 modalidades y 12 tipos. Se reorganiza mejor la norma y esas otras 2 que eran modalidades pasan a ser 3 y 9 tipos en la nueva norma. De proceso, la resolución es toda uno de proceso, que es el de esterilización, que se habilita por ahora y sigue también. Aunque aquí no decía expresamente habilítese, generaba esa controversia. No, de pronto aquí lo interpretaron bien, pero en la mayoría del país no. Inclusive la directriz del ministerio era decir, no se habilita. Sí, pero desde aquí siempre lo vinieron diciendo, sí se habilita, y aquí emitieron una circular y yo la vi en todo ese sentido. Esa la llevé al ministerio, me la suministraron aquí también en Antioquia, la llevé al ministerio y les dije, mire, si ustedes no precisan esto, se nos va a volver el mismo problema. Entonces lo que se hizo acá fue precisarlo, ¿cierto? Entonces se precisó y ya se dejó habilitable. Estándares ya no son 9, son 7 y siguen siendo los mismos 7. En la organización, el foco, en la 1043 por estándar, en la 1441 por servicio, en la 2003 por servicio. Lenguaje dispar en la 1043, uniforme en la 1441, un poco más uniforme, digámoslo ya en la 2003, esperamos otro paso más adelante. En cuanto al manual, habían 2 anexos técnicos, ¿no? El número 1, los estándares, el número 2, la forma de verificación. En la 1441, un solo manual de prestadores de servicios de salud. Y ya en la 2003, un solo manual, pero que se llama Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. O sea, vamos mucho mejor. Revisión continua de la norma. Sigue el comité permanente. No se les olvide, aquí lo estamos haciendo a través pues, de la coordinación de nuestro jefe, porque nos queda mejor, y es que integramos todas las propuestas. A mí me resulta mejor integrarlo desde un coordinador que lo manden disperso al ministerio. Entonces yo les sugiero que a través de la coordinación que hemos establecido de manera informal a través del doctor Fernando Acosta,
cosa que le agradezco, es que lo sigamos haciendo así. ¿Tiene el comité acá? Pues, ¿cómo es? El comité, ¿Pasa a ser una oficina? no, hay un grupo especial, doctor. Usted recuerda que en habilitación, cuando yo pertenecía al área del sistema obligatorio de calidad, estaba habilitación, acreditación, auditoría para el mejoramiento de la calidad y sistemas de información. Ahora se contrataron personas, hay un grupo específico en diferentes temas y ellos arman un comité que está coordinado por el ministro. No, de la Dirección de Prestación de Servicios, de nuestra dirección. Eso no se lo hemos entregado a calidad porque ellos no entienden de eso. No entienden de eso. Yo después le explico por qué. Bueno, el último paso que ustedes ya tenían referencia, el último paso es, mire, criterios para habilitar prestadores de servicios de salud, criterios para habilitar unidades funcionales y criterios para prestar en redes oncológicas. Ya la norma, mire lo que precisa en cuanto a unidades funcionales, dice, son unidades clínicas habilitadas por el Ministerio y ubicadas al interior de la IPS, cuya función es evaluar la situación de salud del paciente oncológico y definir su manejo, garantizando la calidad, la oportunidad y pertinencia del diagnóstico y el tratamiento. En tal sentido, las unidades funcionales hacen parte de la red de prestaciones de servicios oncológicos. Eso está en el nuevo manual. Los invito a que lo leamos. Docente que dicte una clase y no haya leído el manual y no conozca la norma, es mejor que no lo haga. Porque nos dan molida, nos dan molida. ¿Cuántas hojas hay que leer en la nueva norma? Esta vez si no la trajeron, ¿no? ¿O sí? No, ¿cómo así que 200 y pico? No, nada, están mal. ¿Cuánto trae la norma? Eso, 10 paginitas. Esa es la norma. Las que siguen, cuando terminan todos los servicios, sus modalidades y todo eso, comienza todo el proceso de verificación y de habilitación y de inscripción. Comienza con la inscripción, todo el tema de autoevaluación, verificación y todo lo que requiere, que son como 15 páginas más. No quiere decir sino como 25, doctor Trujillo. 25. Entonces lo invito a que no se estrese, se relaje. Es una lectura muy amable. Bueno, está bien. Entonces no le vamos a poner cuidado. Mire, para finalizar, ya terminamos. ¿Se acuerdan el camino que vinimos a ver en la 1441? ¿Recuerdan? Mírelo, ahí está, vean. Allá está. Mírelo, allá está. Esta es mi apreciación hoy en día con el 2003. Mire, yo lo veo mejor. Bueno, por lo menos ya está pavimentadito, ya tiene por lo menos línea. Le faltan señalizaciones, le falta para dónde nos lleva. Todavía nos falta mucho, ¿cierto? Pero mire, esa huellita que yo les mostraba la vez pasada es una huellita que estamos dejando. Dejemos esa marca. No esperemos de pronto que nos lo reconozcan a nivel personal, individual. Pero sí a nivel de grupo yo les quiero decir que sí me siento muy orgulloso, no solo de tenerlos como amigos, sino también de saber que lo que ustedes han escrito y han mandado al ministerio a través de la coordinación ha sido escuchado. No en todo, pero por lo menos esta norma refleja parte de las grandes preocupaciones que surgieron cuando la 1441 vinimos a hacerla aquí. Hoy fue más amable, hoy me siento más tranquilo, hoy me siento más reposado, hoy no me siento tan agredido. Nunca lo hemos agredido, doctor. No, agredido digamos con tantas preguntas. Pero las preguntas se las tendrán que hacer mire, a este. Dice, recordar es fácil para quien tiene memoria. Olvidar es difícil para quien tiene corazón. Entonces, que no se nos olvide. Entonces, vamos a seguir en un escenario de construcción permanentemente y yo les agradezco nuevamente a la universidad. Para mí me siento muy satisfecho cuando a mí me toman como referente, a pesar de que, como les digo, no sé mucho, pero yo quisiera siempre expresarles el conocimiento y mi apreciación desde lo personal y ustedes me lo permiten. Y eso les agradezco, que desde lo personal yo les dé mi concepto
y les dé lo que yo pienso de la norma. Pienso que es mucho mejor, pienso que faltan cosas, que hay que avanzar en el riesgo, en la clasificación del riesgo, pienso que hay que avanzar en algunos procedimientos que serían habilitables, lo mismo que en algunos procesos, y digamos, ahí vamos. Pero démonos el tiempo para que también los demás maduren y entiendan, y podamos hacer esa transmisión de conocimiento que nosotros tenemos y de nuestra experiencia para que quienes lo necesiten verdaderamente lo reciban como lo tienen que recibir, con personas responsables como ustedes. Muchas gracias. Muy amables.